Gracias, Carla, y a todos los que se han conectado en esta tarde para conversar de este tema tan importante, como bien lo menciona el equipo de la Fundación POMA. Antes que nada, sí quiero darles las gracias por la invitación y sobre todo comentarles de que, tal como lo dice Carla, es un tema complejo. Sin embargo, están en el lugar correcto. Lo más importante que siempre me gusta comentar cuando hablamos de este tipo de temas es que aprender también es cuidar. Entonces, mientras nosotros aprendamos y sigamos preparándonos para los retos que nos implica el mundo digital, pues podremos superar cualquier problema que se nos enfrente. Em, en este sentido, y antes de comenzar, sí quiero comentarles brevemente por qué estoy hoy aquí con ustedes. Como bien lo mencionaba Carla, trabajo para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En sus siglas en inglés es conocida como 1DC. 1DC básicamente es la agencia de las Naciones Unidas que apoya a los países en la prevención de cualquier tipo de delito. También apoyamos al fortalecimiento de los sistemas de justicia, protección de las personas y esto frente a cualquier forma de criminalidad que sabemos que cada vez más afectan directamente no solo a nuestras comunidades, sino que también posiblemente a nosotros. Dentro de la 1DC, formo parte del Programa Global de Ciberdelito. Trabajamos aproximadamente en 70 países en el mundo, apoyando no solo a gobiernos en su parte legislativa y judicial, sino que también a escuelas y comunidades para prevenir y enfrentar los delitos que ocurren a través del Internet y que cada vez están siendo más facilitados por la tecnología. Entonces, nuestro trabajo no solo se centra en trabajar con policías o fiscales o jueces, sino que una parte muy importante de lo que hacemos es la parte preventiva, especialmente cuando estamos hablando de niñez y adolescencia, que cada vez más estamos viendo que están siendo víctimas de los ciberdelitos que se desarrollan en el mundo. Entonces, espero que este acercamiento que tenemos en esta tarde no es estrictamente desde una perspectiva teórica, ni mucho menos estrictamente para asustarlos, sino más bien para que desde nuestro conocimiento de los casos diarios que vemos no solo en el país, sino que en la región, podamos ir conversando sobre estos riesgos digitales y básicamente empezar a conversar de cómo los ciberdelitos, las redes sociales están afectando a familias reales, a niños reales y a comunidades reales. Em, entonces, el objetivo de esta tarde es compartir con ustedes información práctica para que ustedes como madres, padres o cuidadores tengan estas herramientas para proteger a sus hijos en el mundo digital. Entonces, este día quiero compartir con ustedes si está preparado mi hijo para las redes sociales. Y como bien lo mencionaba Carla, es una pregunta que tiene muchísimas aristas para contestar. Entonces, quiero empezar con algo muy importante que tienen que mantener en mente. Al finalizar esta conversación, no le voy a decir si su hijo debe o no debe tener redes sociales, porque la verdad es que no existe una respuesta definitiva. ¿Y por qué es esto? No todos los niños son iguales, no todas las familias son iguales, no todas las plataformas de redes sociales funcionan de la misma forma. Entonces, sí quisiera cambiar un poco también esta perspectiva que tenemos a veces como cuidadores de preguntarnos si ya tiene la edad. Realmente la pregunta que nos deberíamos hacer es si nuestros hijos tienen las herramientas emocionales, las herramientas sociales y sobre todo las herramientas digitales para protegerse en un espacio que no fue diseñado para niños. Es muy importante entonces que recuerden hoy, con la información que les quiero proporcionar, no estamos buscando controlar a los niños mejor, sino que prepararnos, y esto de manera colectiva, como padres, como cuidadores y también como los niños, a enfrentar los retos digitales. Sabemos entonces que el entorno digital es un entorno complejo. Hay millones y millones de personas que están actualmente conectados en el Internet. Entonces, más allá de una edad
clave para que nuestros hijos empiecen en las redes sociales, es importante equiparlos de herramientas, porque la parte digital y los niños ya es algo que viene intrínseco, están completamente vinculados. La conversación de hoy sí tiene varias partes. Primero quiero comentarles un poco acerca de cómo están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, las redes sociales, el impacto emocional y psicológico que pueden tener. También les quiero comentar algunos de los riesgos más comunes que estamos viendo a nivel de ciberdelincuencia y finalmente algunas herramientas prácticas que les ayuden a ustedes también para abrir estas conversaciones en su hogar. El objetivo entonces también es que ustedes se vayan con todas estas herramientas y de manera conjunta ustedes puedan decidir si sus hijos están listos o no para empezar en las redes sociales. Entonces empecemos definiendo también qué son las redes sociales. ¿Por qué es importante esto? Porque para muchos de ustedes me pueden decir, Marta, las redes sociales son aplicaciones. Punto. Se termina entonces la definición que nosotros normalmente desde nuestra visión de adultos tenemos. Sin embargo, para la mayor parte de nuestros hijos, niñez y adolescencia en general, no son solo aplicaciones. Las redes sociales sirven como un espacio social real, sin límites y sin diferenciación. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros cuando éramos jóvenes teníamos nuestros espacios diferenciales de socialización. Escuela, casa o si por la tarde teníamos algún club, eh, teníamos estos espacios de socialización marcados. Luego íbamos, hablábamos con nuestra familia y cerrábamos nuestro día. Sin embargo, actualmente los espacios de socialización de los jóvenes están en las redes sociales y no tienen un límite claro. Entonces, las redes sociales realmente, para el concepto que queremos definir, si en efecto estamos preparados para empezar a utilizarlas, realmente funcionan y son un algoritmo que están diseñados para maximizar el tiempo de uso, es decir, para maximizar el consumo que nosotros tenemos. No necesariamente están diseñadas para el bienestar. ¿Y a qué nos referimos con estos procedimientos de algoritmo? Básicamente, mientras más contenido de cierto tema nosotros consumimos, más contenido de este mismo tema nos va a dar las redes sociales. Por ejemplo, si yo estoy muy interesada en construir un mueble y le doy like o le doy un corazón a este tipo de información, el algoritmo se va a ir educando para seguirme proporcionando este tipo de material. Entonces, esto hablándolo de manera positiva, pero ¿qué tal si el contenido que yo estoy buscando es algo negativo, por ejemplo, enojo, deseos o miedo, por ejemplo? En esta misma lógica, las redes sociales nos van a seguir alimentando de esta misma información. Entonces, para entendernos nosotros también como adultos, tenemos que romper este mito que las redes sociales son solo aplicaciones o son algo que se pueden cerrar. Realmente, cuando hablamos de redes sociales, no solo estamos hablando de contenido, sino que también estamos hablando de una dinámica social. Yo consumo algo y no necesariamente lo que estoy consumiendo solo lo estoy consumiendo yo. Lo puedo estar compartiendo con otra parte, con un tercero, que es normalmente también la dinámica que tienen nuestros niños y adolescentes en las redes sociales. Veo algo que me gusta, lo comparto. Entonces, una tercera persona también está consumiendo lo que yo estoy consumiendo, por ejemplo, y el algoritmo nos sigue alimentando esta información. Entonces, estamos hablando de esta dinámica social. Sin embargo, como bien lo sabemos nosotros y seguramente también lo hemos experimentado, las redes sociales no son algo que va a tener un semáforo. No estamos diciendo este contenido es malo, este contenido es bueno. Simplemente estamos generando contenido y con esta misma lógica las redes sociales nos siguen alimentando. ¿Qué es importante de esto también saber? Estudios recientes demuestran que más del 95% de los adolescentes, estamos hablando de 13 a 17 años, tienen acceso a smartphone y más del 60% confirma que están
utilizando las redes sociales a diario. También los invito a que utilicen el chat, como bien lo mencionaba Carla, si ustedes tienen alguna experiencia también que quieran compartir o dudas mientras vamos avanzando. Entonces, entendiendo que las redes sociales no son solo una aplicación o una plataforma separada, digamos, de la parte social, sí quiero mostrarles unos datos que deben de tener en cuenta, porque esto que estamos hablando no es estrictamente solo percepción o estudios que están realizando los adultos, sino que también hay estudios que nos están hablando de la percepción de los jóvenes y de los adolescentes. Cuando se les pregunta directamente a los adolescentes acerca de las redes sociales, el 60% dice que las redes sociales son muy importantes para ellos. Punto. Las redes sociales son muy importantes para ellos y forman parte de su vida diaria. Y esto nos dice algo fundamental, que para nuestros hijos las redes no son un pasatiempo, no son un juego, sino que forman parte central de su vida social y forman parte de cómo se están relacionando y cómo se están viendo a ellos mismos. Ahora, si profundizamos también un poco y vemos el otro lado, digamos la parte negativa, el 40% de los adolescentes nos confirma que están sintiendo presión por publicar contenido que genere aprobación. Y cuando estamos hablando de aprobación, estamos hablando de likes, estamos hablando de comentarios, estamos hablando de visualizaciones. Básicamente estamos hablando de sentirse aceptados. Y luego, de hecho, uno de cada tres adolescentes dice experimentar presión directa por los likes y por la aprobación social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos está demostrando que no solo estamos hablando de diversión, sino que estamos hablando de un constructo de presión social constante. Y aquí viene una idea clave que ustedes deben de mantener en mente. A lo largo de la conversación, quiero que se vayan haciendo también ustedes una lista mental, un checklist de estoy bien en esta área con mi niño, con mi adolescente, y ahí también podremos ir dilucidando nosotros si están en efecto listos. Pero bueno, esta idea clave es que aunque muchos adolescentes valoran la conexión y el apoyo social que encuentran en las redes, un porcentaje muy alto también dice que está viviendo experiencias abrumadoras o negativas. Es decir, con esto estamos experimentando dos cosas. Estamos viendo que tanto la conexión como la presión están coexistiendo al mismo tiempo. El apoyo que pueden sentir por parte de sus compañeros está coexistiendo también con la ansiedad que pueden ellos sentir por la presión de generar contenido que genere aprobación. Y el sentido de pertenencia que ellos también puedan estar construyendo está coexistiendo también con el miedo de quedar por fuera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace poco estábamos en una conversación con unos jóvenes a los cuales les estábamos dando justamente un taller de prevención. Y en esto se desarrolló una especie de conversación entre ellos, en la cual me preguntaban, y esto es para que vean también el tipo de conversaciones que entre los jóvenes están teniendo. Me preguntaban, Marta, nosotros dejamos afuera a X persona de nuestro grupo de WhatsApp. Algunos de nosotros nos podría parecer risible. De hecho, me fijé en las expresiones de algunas de las personas adultas que estaban en el cuarto y les pareció risible. Y lo que ellos querían saber es que si esto, por ejemplo, era acoso o un ciberacoso. Entonces ahí empieza la construcción de entender qué tan importante es para ellos sentirse parte de estos núcleos de socialización. Aunque a nosotros nos parezca, es solo un grupo de WhatsApp, pero ellos en este caso, que todavía están desarrollándose, pueden sentirse marginados de una situación y empezar también con un proceso de enojo, de molestia y todas estas situaciones que pueden conllevar. Entonces, en sí misma, las redes sociales no son buenas o malas para que vayamos también teniendo este concepto en nuestra mente, pero sí
son emocionalmente intensas. ¿Por qué? Es un desafío realmente para un cerebro que todavía se está formando, porque aquí estamos hablando de niños y adolescentes. Para que entendamos bien por qué esta presión se vive tan fuerte en la adolescencia, les quiero compartir, quiero detenerme aquí un momento para que entendamos bien cuál es el impacto psicológico de las redes sociales. El cerebro de la niñez y de la adolescencia, como ustedes bien lo saben, está todavía en construcción. Esta diapositiva explica muchas conductas que posiblemente ya estemos viendo algunos indicios en nuestra casa y de repente no las podamos entender si algunos de nuestros jóvenes ya están en las redes sociales. Pero como les digo, el cerebro de la niñez y del adolescente aún está en construcción. Y esto no se los menciono de manera metafórica, realmente es un hecho biológico. Es decir, la parte del cerebro de los niños y de los adolescentes que está regulando los impulsos, que maneja las emociones, que evalúa los riesgos y que sobre todo pone límites, no está completamente desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado, la parte del cerebro que está buscando recompensa, novedad, aprobación, estrictamente hablando, la formación de la persona, sí está muy activa. Entonces, como bien estamos viendo, las redes sociales no solo sirven como un proceso de conocer cuáles son mis gustos, sino que también te alimentan este tipo de información. Entonces, ¿qué tipo de impactos puede tener a nivel psicológico el uso de las redes sociales? Primero, hablamos de un fomento de adicción y un uso problemático. Y todo esto quiero que tengan muy en cuenta que nos estamos refiriendo a esta parte cuando los niños no tienen ningún acompañamiento del uso de las redes sociales. Entonces, las redes utilizan mecanismos estrictamente biológicos muy concretos para mantenernos conectados. En este sentido, maximizar el tiempo de uso. Como adultos creo que podemos reflexionar. ¿Qué realmente es la ganancia de las redes sociales? Y ahí los invito a que dejen sus comentarios en el chat, por ejemplo. ¿Cuál realmente es el negocio de las redes sociales? Nuestra información, nuestro consumo y mantenernos conectados. Mientras más conectados estemos, más tiempo de consumo tenemos y por lo tanto, eh, ¿quién no ha recibido este tipo, por ejemplo, de notificación o anuncio en medio de estar viendo las redes sociales? Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos biológicos para maximizar el tiempo, estamos hablando, por ejemplo, notificaciones que nos caen cada cierto tiempo. Aunque ustedes no publiquen, y creo que posiblemente todos los que estamos en línea estamos utilizando una red social, aunque ustedes no utilicen la red social por X cantidad de tiempo, reciben una notificación que alguien más está utilizando la red social. Likes, videos infinitos, recompensas impredecibles y todo esto empieza a activar los circuitos de dopamina del cerebro. Esto también se los comento no solo para la niñez y la adolescencia, sino que también nosotros como adultos. eh, con toda esta explosión del comercio digital, por ejemplo, quien no ha estado muy enfocado haciendo sus cosas, trabajando y demás, y le queda una notificación que si hacemos una compra en ese momento, vamos a recibir un descuento de X cantidad de dinero, por ejemplo. Entonces, las redes sociales saben que biológicamente nosotros vamos a responder a esto y por lo tanto conectarnos, activando también estos circuitos de dopamina. Y si para un adulto, por ejemplo, ya es difícil soltar el teléfono, para un cerebro adolescente que todavía se está desarrollando y que no regula bien todavía todos estos impulsos, es aún mucho más difícil soltar el celular. Entonces, a veces, porque lo he escuchado también en otras conversaciones, me dices que ellos no tienen la voluntad de soltar el teléfono. Ya, en este sentido, no estamos hablando solo de falta de voluntad, sino que estamos hablando de un cerebro que aún no puede autorregularse de todo. A veces no pueden parar. ¿Qué otro impacto psicológico tienen las redes sociales?
Cada vez más los estudios demuestran un vínculo entre trastornos de la imagen corporal y la alimentación y el uso de las redes sociales. Como ya dijimos que los algoritmos tienden a mostrarnos aquello con lo que interactuamos. ¿Qué tal si una persona está obsesionada con un cuerpo perfecto, entre comillas, o un estilo de vida perfecto, entre comillas? Entonces el algoritmo va a seguirles alimentando este tipo de información. Pero ¿qué pasa? Este tipo de estándares pueden ser inalcanzables y hasta irracionales para nuestra realidad, por ejemplo. Nunca nos podríamos comparar salvadoreños con una persona que sea de Rusia, por ejemplo. Es algo que realmente no hace ningún sentido. Pero en este sentido de las redes sociales, si este es el consumo que nosotros estamos teniendo, el algoritmo nos va a seguir proporcionando este tipo de información. Y cuando un adolescente se compara constantemente con estas imágenes, su percepción de sí mismo pues va quedando distorsionada. Y esto hasta cierto punto genera un ciclo negativo. ¿A qué nos referimos con estos ciclos negativos? Primero, vengo, consumo redes sociales, le doy like a algo que me interesa y empiezo este proceso de comparación. Me siento mal porque no me veo como lo que me está ofreciendo la red social. Sin embargo, la red social me va a dar más de este contenido. Y cuando consumo más de este contenido, lo que va a pasar posiblemente es que me voy a sentir aún peor. Esto afecta especialmente a los adolescentes porque, como les comento, su identidad todavía se está formando. Entonces, a este nivel, compararse no es algo superficial, sino que está profundamente vinculado a la parte emocional del desarrollo en esta etapa. Y finalmente, algunos de los impactos psicológicos eh, que se han determinado por el uso de redes sociales es la depresión y el deterioro de la salud mental. Algunos estudios han encontrado una relación directa entre el uso intenso de redes sociales y el aumento de síntomas depresivos. Y aquí sí quiero ser muy clara, esto no significa que las redes sociales causen depresión automáticamente, pero lo que sí nos están diciendo los estudios es de que pueden aumentar el riesgo, especialmente cuando lo combinamos con los factores que habíamos conversado previamente: presión social, querer sentirse aceptado y sobre todo cuando también lo combinamos con un factor de aislamiento, cuando no hay algún acompañamiento de un adulto. Este impacto psicológico es aún mayor cuando no tienen un espacio seguro para conversar de estas. Entonces, en todo esto, y quiero reiterarles siempre que esto no significa que las redes sociales son un enemigo, pero sí significa que estamos exponiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes con un cerebro que aún está en desarrollo a estos entornos que originalmente fueron pensados para adultos. En este sentido, entonces, esto nos obliga realmente a empezar a acompañar a nuestros niños y a nuestros adolescentes si tomamos la decisión de dejarlos estar en las redes sociales. Según la Asociación Americana de Psicología, el cerebro adolescente responde más intensamente a recompensas sociales. Entonces, cuando estamos hablando de esto, un like no es algo trivial, no es vanidad para un adolescente, sino que estamos hablando de verdad de un proceso neurobiológico en el cual ellos se sienten validados de cierta forma. Y la validación digital activa los mismos circuitos que otras formas de recompensa. Muchos casos hemos visto también de adolescentes que ponen una publicación en redes sociales y no alcanzan, por ejemplo, un número de likes. Entonces, esto no es que les esté afectando a nivel de un perfil digital, sino que les está afectando directamente su autoimagen y terminan borrando, por ejemplo, la publicación. Entonces, aquí es muy importante que recordemos, porque a veces podemos entendernos nosotros como que esto es un reto, hablar del tema digital con nuestros hijos, porque ellos saben subir una foto, ellos saben cómo editar un video, ellos saben cómo hacer un reel. Ellos pueden conocer muy bien la parte tecnológica que implica el uso de una aplicación, pero de repente no van a tener o no van a saber cómo manejar
una burla pública. Em, en este mismo estudio de la Asociación Americana de Psicología, indica que esta parte del cerebro que evalúa los impulsos, que evalúa los riesgos, no está completamente desarrollada hasta los 20 años. Y con esto no les estoy diciendo que hasta entonces podemos dejar que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes utilicen las redes sociales, sino que entendamos realmente el proceso también mental que ellos están llevando en su desarrollo. Para tener el panorama completo, sí les quiero comentar esta tarde acerca de los ciberdelitos principales que afectan a la niñez y a la adolescencia. Pero antes de hablar de ciberdelitos, sí quisiera explicarles esto brevemente, porque necesitamos tener este concepto en nuestra mente. La mayoría de los riesgos graves no empiezan como delitos, empiezan como experiencia social, empiezan con una conversación, empiezan con que estoy poniéndole más confianza a una persona en las redes sociales, empiezan con que me siento más cómodo de compartir cierto tipo de información. Entonces, aunque las redes sociales, si bien es cierto, conectan y les sirven como espacios de socialización, también generan esta presión que estamos viendo en los estudios. Presión por encajar, por responder, por gustar y sobre todo por no quedarse fuera. Sin embargo, 1 de 4 adolescentes ha sufrido ciberacoso. Y cuando hablamos del acoso en línea, no estamos hablando de casos aislados, porque si es 1 de cada 4 adolescentes, seguramente alguien que esté próximo a nosotros ha sido víctima o está siendo víctima de algún tipo de ciberacoso. Esto puede ser a través de mensajes, esto puede ser burlas. Ahora tan comúnmente que la gente hace un sticker sin consentimiento de la otra persona, solo porque se ve divertido, entre comillas, sin pensar realmente en las repercusiones que esto pueda tener en cómo la persona se siente o se percibe. ¿Qué otra cosa puede ser un ciberacoso? Capturas de pantalla de comentarios negativos o bien los mismos comentarios públicos, ¿verdad? Entonces, lo que lo hace especialmente duro el tema del ciberacoso es que es público, es permanente y se puede viralizar. Y ustedes me pueden decir, no, porque yo puedo eliminar un mensaje, por ejemplo. Sí, pero no sabemos realmente quién puede tomar una captura de pantalla de este mensaje, de este meme, de este sticker y lo puede hacer viral. Entonces, en el Internet realmente el daño no termina cuando se apaga la pantalla, cuando bloqueamos el celular, porque puede continuar, aunque nosotros ya no estemos, digamos, o no tengamos esta imagen en nuestras redes sociales. Ahora, este dato para mí sí es muy importante también que lo tengan en cuenta, porque vamos a hablar de las herramientas para empezar esta conversación con nuestros hijos. Este dato para mí es uno de los más importantes, porque dice que muchos jóvenes y adolescentes que están siendo víctimas de ciberacoso no lo cuentan por miedo. Entonces, puede ser que esto les esté pasando y probablemente no es que no confíen en sus padres, pero tienen miedo. Tienen miedo a que no les crean, tienen miedo a que se les diga como que, ay, no, esto es una cosa que no es tan grave, o también pueden tener miedo de perder el celular o el acceso al Internet. Porque contradictoriamente, aunque sepamos que las redes sociales son las que están afectando al menor, el menor tampoco quiere salirse de este estado de socialización, porque también tiene una vinculación directa a eso. Entonces, para ellos perder el celular no es solo perder su conexión, sino que también es perder su vida social. Entonces, muchos de ellos tampoco hablan de estos procesos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder el equipo. Y es por eso también que es importante empezar a tener estas conversaciones si decidimos que nuestros hijos estén en las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando un niño está bajo presión, cuando se siente acosado, es cuando se queda en silencio normalmente. Y es ahí cuando se vuelve más vulnerable. ¿Por qué?
se vuelve más vulnerable a la manipulación, se vuelve más vulnerable a aceptar cosas que no quiere solo para encajar, más vulnerable también a situaciones que luego sí se pueden convertir en delitos. Entonces, los ciberdelitos que vamos a ver a continuación no aparecen de la nada, aparecen justamente de la presión social, del acoso y del silencio. ¿Cuáles son entonces algunos de los ciberdelitos que más afectan a la niñez y a la adolescencia? Primero tenemos el grooming. El grooming básicamente es una persona adulta que quiere conquistar a un niño pequeño, ya sea por mantener una amistad o eh, por establecer una relación de abuso o íntimo, en la cual el adulto se hace pasar por un niño de una edad similar, agrega a otro niño y empieza a generar una relación de confianza. Cuando se genera esta relación de confianza, que empieza como con una conversación, con una broma, empieza como tú tienes estos gustos, yo también, mensajes que parecen inofensivos, empieza Y, también a generar solicitudes más explícitas. Y pasamos a otro de los ciberdelitos, que es el sexting coercitivo. ¿Qué es el sexting? Es un intercambio de mensajes, de imágenes o videos de contenido íntimo. Entonces, cuando ya se establece una relación de confianza, puede empezar el sexting, en el cual el menor comparte esta fotografía de carácter íntimo, por ejemplo, o mensajes de carácter íntimo, de manera en la cual se le facilita, digamos, al cibercriminal tener más información del menor. ¿Y qué pasa? Normalmente el sexting coercitivo viene acompañado de la sextorsión, en la cual básicamente se les dice, si no quieres que comparte esta información con un tercero o con otra persona, me vas a dar ya sea más fotografías o me vas a pagar, que son la mayoría de veces los dos tipos de sextorsión que vemos a nivel delictivo. ¿Y qué pasa? Puede ser que de manera personal, en confianza, los menores o los jóvenes generen este tipo de material. Sin embargo, es importante recordar, con un menor de edad nunca va a haber consentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Un menor de edad puede compartir una imagen íntima, pero esto no quiere decir que haya consentimiento, porque ellos no tienen el panorama general de las repercusiones. Pero cuando hablamos de adultos, jóvenes, digamos de 18 años en adelante, nos referimos también a la difusión no consentida de imágenes íntimas, en la cual puede ser fuera del contexto, digamos, del grooming, que sea una relación entre jóvenes, entre parejas, ellos decidan compartir esta imagen, bajo el acuerdo que la imagen va a quedar solo entre las dos personas. Sin embargo, puede suceder también el caso en el cual eh, las personas fuera del consentimiento empiezan a compartir imágenes y esto también es constituyente de delito. El ciberacoso, como bien los mencionábamos, es, digamos, un ataque reiterativo, repetitivo hacia una persona por medio de los medios digitales. Y finalmente, la explotación sexual en línea, que es uno también de los fenómenos principales que estamos viendo. Aquí, claramente, como les digo, un niño nunca puede dar su consentimiento a la explotación, aunque ellos hayan consentido enviar una imagen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen eh, completamente el panorama de cuáles son los riesgos que implican difundir esta imagen o compartir esta imagen. Y para mí es importante que ustedes sepan de estos fenómenos. ¿Por qué? Porque este dato creo que resume bien por qué la prevención es importante si les vamos a dar redes sociales a nuestros hijos. Uno de cada 7 niños ha recibido solicitudes sexuales en línea. Esto quiere decir que eh, es un riesgo inminente. Ahora, esto tampoco quiere decir que todos estén en peligro inmediato.
pero sí significa que el riesgo existe y que no es excepcional. No es que solo le va a pasar a un niño por allá, a un niño que no conocemos. Puede ser un niño de la escuela donde donde sus niños van, o del colegio donde sus niños van, de la universidad donde sus niños van. Entonces, para que también entendamos la magnitud del tema. Y la prevención del ciberdelito no empieza cuando llamamos a la policía porque tenemos una fotografía o porque tenemos una evidencia digital. Empieza muchísimo antes. Empieza con ustedes preparándose, por ejemplo, entendiendo bien cuáles son los fenómenos a los que se están exponiendo, pero sobre todo empieza en la conversación que ustedes puedan entablar con la niñez y con los adolescentes que tengan en su hogar. Cuáles son los límites y los acuerdos y sobre todo empieza con la confianza. Y aunque todo esto yo sé que siempre puede sonar muy abrumador, eh, estamos claros y también la evidencia respalda que todos estos riesgos son prevenibles siempre y cuando nosotros como adultos estemos claros en cuál es el panorama actual, cuáles son las señales que tenemos que ver y cómo hablar con nuestros hijos. Rápidamente, sí les quiero comentar que hemos hablado de los principales ciberdelitos que afectan a la niñez y a la adolescencia, pero también es importante tener en cuenta que todo este mundo digital que nosotros conocíamos hasta el momento y todos los ciberdelitos que nosotros conocíamos hasta el momento, cada vez también están siendo exacerbados e impulsados por la inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referíamos con eso? La sextorsión ya existía, el acoso ya existía, perdón, la extorsión ya existía, la explotación sexual ya existía, pero ahora con la tecnología se multiplica. Y ahora con el reto que tenemos también eh, de la inteligencia artificial, esto le suma una capa adicional a las consideraciones que tenemos que tener cuando aceptamos que nuestros hijos estén en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la facilidad y la velocidad o la credibilidad con la que los delitos pueden ocurrir es mucho más. ¿Cuáles son algunos delitos también que están siendo exacerbados por la inteligencia artificial? La suplantación de identidad, por ejemplo. Ahora muchísimas plataformas permiten que em, los jóvenes, los adolescentes vean videos y se pongan una cara que no les corresponde. Y esto estamos viendo también que está apoyando a los cibercriminales a todo este proceso de manipulación, de presión, de engaño. Les está apoyando todo el tema de la inteligencia artificial. En este sí les quiero comentar los deepfakes sexuales de niños y adolescentes. ¿Qué es un deepfake? Básicamente toman la imagen del menor de edad y lo desnudan con inteligencia artificial. ¿Por qué es importante que ustedes como padres de familia lo conozcan? Porque hemos visto de casos en los cuales los padres de familia, los cuidadores, directamente regañan al niño o al joven o al adolescente, ¿por qué te tomaste esta fotografía? Y realmente ellos no se han tomado la fotografía, sino que es producto de la inteligencia artificial. Y lastimosamente no les estoy hablando de casos ajenos a nosotros, sino que aún en Centroamérica ya hay varios casos de jóvenes que están generando los deepfakes sexuales de sus compañeros, de sus compañeras de clase. Y a veces los padres se ponen más como, ¿por qué hiciste esto? Y no tanto entendiendo que la tecnología también puede facilitar este tipo, este tipo de delito. Entendiendo entonces el panorama, ustedes me pueden decir, Marta, pero yo quiero saber exactamente a qué edad debería usar las redes sociales. Lastimosamente no hay un consenso global de a qué edad deberían los jóvenes estar en las redes sociales. Sin embargo, aquí les tengo algunos ejemplos de lo que es a nivel global la tendencia que se está utilizando. Vemos países que eh, están pidiendo 16 años como edad mínima para empezar a utilizar las redes sociales. Otros países y algunas aplicaciones
que dicen que 13 años es un umbral aceptable para que los jóvenes empiecen básicamente a utilizar las redes sociales. Entonces, si pueden observar, hay, digamos, un parámetro entre 13 a 16 años, en los cuales a nivel global también los estados están diciendo que es aceptable empezar con el uso de redes sociales. Y no hay un consenso global, como les digo, pero sí hay tendencias claras. 13 años sigue siendo básicamente una edad tradicional, aceptada también por varias plataformas, y de 14 a 16 años está emergiendo aún más como límites más prudentes, eh, con base en las nuevas legislaciones y con base a todos esos debates psicológicos que les acabo de mencionar. Entonces, algunos países consideran que 13 años es demasiado temprano, pero sí mencionan que puede empezar 13 años con acompañamiento parental, por ejemplo. Y mientras otros están proponiendo de 15 a 16 años como una edad mínima. Entonces, con esto les quiero decir que no hay una edad correcta para que ellos comiencen, pero sí hay una tendencia global y estamos viendo también tendencias legales, sobre todo, basadas en la evidencia que los jóvenes no deberían de usar las redes sociales a tan temprana edad. Pero ¿qué tal si ustedes ya decidieron que eh, van a facilitarles a sus hijos el uso de las redes sociales? Si ustedes ya tomaron esta decisión, para mí es muy importante que empiecen con el tema de la prevención. Y la prevención no empieza con un control parental, no empieza con una aplicación bloqueada, empieza con una conversación. Eh, ¿Qué es importante cuando tenemos una conversación con nuestros hijos? Tratar de indagar muchísima información sobre qué es realmente lo que ellos están haciendo en las redes sociales. ¿Qué es lo que más te gusta de esta red? ¿Qué tipo de cosas ves ahí? ¿Qué tipo de anuncios te está dando la red social? ¿Qué cosas ves ahí que te generan emociones, que te hacen reír, que te hacen sentir bien? ¿Por qué es importante esto? Porque las cosas que consumimos más, como bien vimos en el algoritmo, son las cosas que más nos va a dar la red social y nos va a seguir alimentando de esta información. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el tipo de contenido entonces que están consumiendo nuestros hijos. También es importante saber a qué entorno ellos se están enfrentando. Y ahí es donde podemos empezar la pregunta. ¿Cuál es la aplicación que más utilizan sus amigos, por ejemplo? Em, También enseñarles frases seguras. Gracias por contarme lo que estás haciendo en Internet. No estás en problemas. Podemos ver esto juntos. ¿Por qué? Con este tipo de conversaciones lo que estamos logrando es que les estamos enseñando a identificar emociones. Estamos enseñando, estamos también nosotros como padres detectando un malestar temprano y sobre todo también estamos validando las experiencias que ellos pueden tener en el Internet. Para mí también en nuestra experiencia es importante que les empiecen a hacer preguntas muy hipotéticas, porque esto les va a facilitar a ellos que les puedan hacer comentarios, no sintiéndose ellos como los protagonistas, sino que más bien van a sentir que pueden hablar de una tercera persona y empezar a explorar esos temas con ustedes, como por ejemplo, ¿qué crees que tu amiguito debería hacer si alguna vez le pide una fotografía? ¿O qué harías tú si alguien te escribe algo raro? Entonces, este tipo de conversaciones van a realmente reducir la vergüenza que ellos puedan tener y también les van a permitir hablar de los riesgos sin entrar en un tema de me voy a confesar de todo lo que estoy haciendo en las redes sociales. Em, es muy importante a nivel emocional empezar con estas conversaciones con los hijos si ya estamos de acuerdo en que van a usar las redes sociales. ¿Qué otra cosa es muy importante? Empezar a hacer acuerdos simples. Con una conversación tratamos el aspecto psicológico, con los acuerdos digitales tratamos el aspecto social. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos que podemos hacer? No vamos a aceptar a nadie que no conozca en la vida real.
No voy a compartir fotos íntimas ni siquiera en confianza y esto es algo que yo siempre les hago muchísimo énfasis a los adolescentes que están en búsqueda también de estos procesos de identidad, que ni siquiera en confianza se comparten este tipo de fotografías. ¿Qué otros acuerdos podemos hacer? Si algo me incomoda, lo voy a comentar contigo y este es un acuerdo también bastante polémico, pero que funciona también si estamos ya en el aspecto muy preventivo e inicial del uso de las redes sociales, es que el celular no se va a utilizar de noche en la habitación. Y claro, todos estos acuerdos son referidos a su realidad, como padres, a la realidad de ellos como niños, como adolescentes. Los acuerdos se conversan, se explican, porque lo más importante es no imponer, es explicarles que realmente estamos llegando a estos acuerdos por el beneficio de ellos mismos. Eh, y sobre todo, explicarles que lo que queremos es su protección. Ahora, ya hablamos del aspecto psicológico, social. ¿Cuáles son algunas herramientas también clave a nivel preventivo? Hacer cuentas privadas. Si llegamos al acuerdo que mi hijo está listo para empezar en redes sociales, decirles primera condición, tu cuenta es privada. Nadie puede accesar. ¿Por qué? Porque con una cuenta pública cualquiera puede tomar una captura de pantalla, cualquiera puede dejar un comentario, cualquiera puede utilizar la imagen para otros fines. Explicarles siempre acerca del bloqueo y del reporte en redes sociales. Decirles que bloquear a alguien que nos está incomodando no es algo negativo. Reportar tempranamente este tipo de actividades que nos puedan incomodar en el Internet también es importante. Y sobre todo, llegar a un acuerdo de control de tiempo de uso. Otros ejemplos que pueden practicar también a nivel psicológico, decirles y enseñarles a decir que no. Esto es de las más importantes que les podemos enseñar a nuestros hijos si estamos de acuerdo en que utilicen redes sociales. Decirles, no me siento cómodo con esto, está bien decirlo, no voy a enviar fotografías, está bien, y prefiero no seguir en esta conversación. Yo pienso que a veces pensamos que decir no es una cosa que viene inherente al ser humano, pero realmente, sobre todo en la era digital, tenemos que enseñarles a decir que no. ¿Por qué? Porque bajo presión social es muy difícil decir que no. ¿Cuáles son algunas señales de alerta para ustedes como padres de familia? No está pensada para alarmar, como les digo, en general la presentación, sino que también para que ustedes detecten a tiempo cualquier fenómeno que pueda estar vinculado al uso del Internet. Si ven de repente que hay un cambio de humor después de usar el celular, hay un uso excesivo, pero secreto, no quiero que vean mi pantalla, miedo a que vean la pantalla, de repente me quiero aislar o ansiedad al recibir mensajes, puede significar algo. No todas estas señales significan que algo grave está ocurriendo, pero cuando varias aparecen al mismo tiempo, sí es muy importante que empiecen a tener una conversación y merecen atención. Entonces, ustedes me pueden decir, ok, Marta, pero él ya está en las redes sociales. Entonces, ¿qué hacer si pasó algo? Con mucha calma, primero, hay pasos muy claros para ustedes como padres de familia, como cuidadores. Primero es calmar y reiterarles a los menores de que están acompañados, no vamos a buscar culpables, no vamos a empezar a revisar el celular de inmediato, sino que también escucharlos, calmarlos, decirle gracias por contármelo, no estás en problemas, veamos cómo solucionamos esto, porque la reacción que ustedes tengan como padres de familia, como cuidadores, va a ser definitiva si el niño les comparte más información o se vuelve a cerrar. No borrar evidencias. ¿Por qué? Porque a veces nuestra primera reacción es, voy a borrar este chat, voy a borrar esta foto. Sin embargo, esto, en cualquier caso que involucre un ciberdelito, es muy importante mantener toda comunicación y toda evidencia. Bloquear y reportar el perfil también es importante, no sin antes ustedes tomar la información, por ejemplo, si hay
un ciberdelito vinculado al grooming, por ejemplo, tomar la información del perfil para en su momento y si fuera necesario y se aplicara, pues hacer el reporte necesario. Y finalmente, siempre acompañarlo emocionalmente. Como les digo, para nosotros puede parecer algo muy separado de nuestra realidad, pero para ellos los contextos virtuales son muy importantes. Entonces, todas estas herramientas son de vital importancia si ustedes deciden finalmente eh, facilitar que sus hijos estén en el Internet. Para cerrar, porque ya vi que me estoy quedando sin tiempo, solo quiero dejarles dos materiales, luego les haré llegar más enlaces por medio de la fundación, pero primero los materiales de prevención que hemos desarrollado desde el Programa Global de Ciberdelito. Son materiales que hablan de diversos temas: sexting, sextorsión, grooming, consumo aún de pornografía, por ejemplo. Eh, Tratamos todo este tipo de temáticas en los materiales que tenemos disponibles y les quiero dejar con estas dos herramientas también: Stop NCII y Take It Down. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguno de sus hijos ha generado una imagen íntima? Eh, Stop NCII funciona como una herramienta de prevención de la difusión de imágenes íntimas. La manera en la que funciona es que si tienen la imagen, se sube a la plataforma de Stop NCII y básicamente con todas las alianzas que Stop NCII tiene, va a notificarles a las plataformas en caso la imagen quiera compartirse en estas plataformas que están asociadas. ¿Cómo funciona esto? Ustedes suben la imagen y lo que va a hacer la plataforma es generar un valor hash, que básicamente es un valor numérico que detalla todas las características que están en la imagen. Y si una tercera persona está tratando de subir esta imagen a una de las plataformas que están en alianza con StopNCII, que también es una plataforma que está en alianza con nosotros como programa global, pues básicamente lo que hace es que les envía una notificación de no subir la fotografía. Take It Down funciona de la misma forma, pero esto solo es para menores de edad. Stop NCII es para jóvenes o adultos arriba de 18 años y Take It Down funciona con la misma tecnología, pero solo funciona para remover fotos y videos de menores de 18 años. Y finalmente, con la plataforma que les quiero dejar, ustedes posiblemente no estén decidiendo que entre a las redes sociales el menor de edad, pero sí le están permitiendo que empiece con la vida de los videojuegos, por ejemplo. También tenemos en coordinación con una de nuestros socios, una ONG que se llama Pantallas Amigas, ha desarrollado un observatorio de videojuegos en el cual ustedes como padres de familia pueden ingresar a ver toda la información. Es como una especie de catálogo de videojuegos en los cuales les detalla de qué se trata cada videojuego, cómo hacer los controles parentales, y tiene muchísima información que les puede servir. Porque de repente no están dejándolos entrar a redes sociales, pero sí a videojuegos, y entonces esto les puede apoyar a ustedes como padres de familia. Em, Si tuviéramos entonces que resumir todo en un par de palabras, yo creo que aquí se los dejo. Cuidar también es aprender. La tecnología nunca va a reemplazar a los padres, nunca va a reemplazar a los cuidadores, pero si le estamos dando tecnología a nuestros hijos, lo más importante es que ustedes estén presentes. Ya vimos que no hay una edad perfecta, ya vimos que el cerebro de nuestros hijos aún está en formación. Vimos que la presión social es real y que hay riesgos realmente como los ciberdelitos. Entonces, lo más importante de todo es hacerles saber a ellos de que no los estamos privando de que tengan una vida plena, digamos, en el Internet, sino que al contrario, queremos desarrollarles todas sus capacidades, sus competencias para que ellos estén preparados en el mundo virtual. Con esto los dejo. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo
y la invitación a la Fundación Poma y muchísimas gracias a ustedes también por conectarse. Muchísimas gracias, Marta. Como siempre, la información súper oportuna, sobre todo con materiales de apoyo que todos los participantes de la masterclass van a poder recibir. Van a tener acceso al video, así como a todo el contenido que Marta les acaba de explicar. Solo para poder ir cerrando el espacio, hay personas que nos compartieron experiencias, pero también teníamos dos preguntas. Una de ellas me pareció súper valiosa que pudiéramos resolverla por si alguien en algún momento se encuentra en una desafortunada situación, porque nos consultan que a qué autoridades se debe acudir en el caso de que exista algún ciberdelito como extorsión o cualquier tipo de los que tú acabas de mencionar. ¿A dónde se acude, Marta? Sí. Normalmente las denuncias las toma la policía. Con esto les digo con mucha propiedad y afortunadamente desde el Programa Global de Ciberdelito llevamos aproximadamente 10 años trabajando con la Policía Nacional y la Fiscalía aquí. Cada una de las instituciones de justicia, tanto la policía como la fiscalía, tiene su propia unidad de ciberdelitos, pero normalmente cuando nosotros somos víctimas de un ciberdelito, la ruta de denuncia donde tenemos que ir primero es a la policía. En cualquier policía les pueden tomar la denuncia y si hay un factor de evidencia digital, estas van a ser derivadas regularmente a la sección de ciberdelitos dentro de la policía. Ahí hay peritos especializados que pueden analizar la evidencia digital y posteriormente, pues, si se avanza también en el caso, ellos derivan con la policía, perdón, con la fiscalía para ir avanzando con el caso. De acuerdo, muchísimas gracias. Y luego teníamos otra pregunta sobre alguien que nos consultaba sobre el control parental. ¿Hasta qué edad es más o menos conveniente mantener ese control? Imagino que también hoy los jóvenes están más habituados a poder identificar que tal vez tienen también su derecho a privacidad, a intimidad, y también eso es un argumento que muchos padres pueden escuchar. Entonces, ¿cuál sería como tu recomendación al respecto? Con referencia a los controles parentales, de hecho, parte de la información también que les voy a dejar con la Fundación Poma es el uso de los controles parentales. Como les repito, no hay una edad específica sobre la cual estemos todos de acuerdo. Sin embargo, si nosotros ya vemos que nuestros niños tienen esta capacidad de identificar un riesgo en línea, si dentro de las conversaciones nosotros ya estamos de acuerdo que ellos tienen un poco más de control sobre el tiempo en el cual ellos están en las redes sociales, pues ya podemos nosotros ir disminuyendo un poco el control dentro de los controles parentales. Normalmente, como les digo, hay un consenso no hablado que a partir de los 16 años nosotros ya deberíamos de dejarles un poco más en libertad el uso de las redes sociales. Sin embargo, si vemos alguna señal de alerta, yo les reitero que el control parental va a estar ahí y ustedes lo pueden seguir ejerciendo siempre dentro del marco de la conversación. Y por esto también aquí les repito, no solo les estamos diciendo te estoy controlando, sino que estamos llegando a un acuerdo con ellos en el cual ellos también entiendan que es un factor de protección. Pero eso sería más que todo, conversarlo, ver en qué punto podemos llegar a un acuerdo para empezar a quitar estos controles parentales. De acuerdo. Muchísimas gracias, Marta, y gracias también a todos los participantes de esta masterclass. Los invitamos a que puedan estar pendientes del próximo espacio. Las masterclass son espacios abiertos, gratuitos. Ustedes pueden invitar a familiares, amigos, cuando se enteren de alguna convocatoria de masterclass. Son cada 2 meses y procuramos siempre que haya temas que puedan resultar de utilidad para cuidadores, docentes, maestros, para adolescentes. Vamos variando con los temas. Así que muchísimas gracias por haberse conectado y por su participación. Feliz tarde para todos. Gracias, Felipe.